Buenas tardes y bienvenidos a este espacio que nos convoca el día de hoy, un espacio muy importante que está dentro de la programación del natalicio, los 200 años de Manuel Uribe. Este año, la Facultad de Medicina conmemora los 200 años del natalicio de Manuel Uribe Ángel, una estrategia que se enmarca en la agenda programática denominada Manuel Uribe Ángel, legado de un grande a su tierra, 200 años de su natalicio, 1822-2022, adelantada por diferentes entidades del área metropolitana. Como es ampliamente conocido por todos, el doctor Manuel Uribe Ángel, médico, científico y político antioqueño que vivió entre 1822 y 1904, ha sido un personaje fundamental en la historia de la medicina en Colombia. A él le debemos hechos y desarrollos importantísimos, entre ellos el impulsar la profesionalización médica en el territorio antioqueño, gracias a su participación en el proyecto de creación de nuestra Escuela de Medicina, lugar en el que nos encontramos el día de hoy. Por esto, celebrar el natalicio del doctor Manuel Uribe es para la facultad y demás entidades adscritas a esta conmemoración una oportunidad muy valiosa para recordar su legado, refrescar su historia y, por supuesto, aplaudir su labor, gracias a la cual diversas instituciones de la ciudad se mantienen como un referente. El día de hoy nos reunimos para presenciar la charla Manuel Uribe Ángel, de niño llenaba sus bolsillos de piedras e insectos, de adulto curaba los males del cuerpo y el alma, la cual será realizada por una invitada muy especial que vamos a tener, Pilar Lozano. Pilar es periodista, escritora de literatura infantil y juvenil, promotora de lectura y escritura. Nació en Bogotá. Durante 23 años fue corresponsal independiente en Colombia del diario El País de España. Un día, a bordo de un buque oceanográfico, se le enredó en su máquina de escribir, acostumbrada a crónicas y reportajes y noticias, su primer cuento, Zocaire y el Capitán Loco. Durante años combinó los dos oficios, el periodismo y la literatura. Ha incursionado en la radio, la prensa y la televisión, pero ha orientado su trabajo sobre todo al periodismo investigativo, con el cual ha ganado 2 veces el premio Simón Bolívar. Bueno, entonces ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a esta invitada tan especial, Pilar. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, qué rico estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Eso me hizo Diana, que no la veo. Y, ay, mírela aquí. Y cuando me llamaron a decirme que si podía venir a la Facultad de Medicina a hablar de este personaje, pues me sentí muy emocionada. Vamos a sentarme, van a perdonar, pero a veces me canso. Y sobre todo porque es un personaje del cual me enamoré casi desde, fue amor a primera vista. Cuando supe de él, los primeros rengloncitos que me lo retrataban, dije, no puede ser, qué hombre tan maravilloso, porque a mí nadie me había contado su vida, que él existió y todas las maravillas que hizo. ¿Cómo llegué a él? Bueno, aquí estamos muchos enamorados de Manuel Uribe Ángel, entonces la invitación a Tiberio, a César Augusto, a Diana, a todos los que lo aman también, al último que conocí, el que está haciendo su tesis de grado maravillosa sobre Manuel Uribe, pues podemos hacer una conversación compartida que se puede llamar Los enamorados de Manuel Uribe Ángel, ¿no? Porque realmente es un ser extraordinario, un sabio. ¿Y cómo llegué a él? Porque lo conocí. A finales del siglo pasado, en Conciencias, al director se le ocurrió hacer una serie de biografías sobre personajes que habían ayudado a construir el país, personajes del siglo XIX. Y nos llamaron a varios escritores, Celso Román, Yolanda Reyes, Irene Vasco, Gonzalo España. Bueno, hicimos una reunión y nos invitaron a buscar esos personajes que nos llamaran la atención por alguna cosa, ¿no? Entonces, Celso, que es científico, buscó científicos, Gonzalo es historiador y escritor de libros para niños, buscó sus personajes, y el director, en ese momento era un antioqueño, éramos amigos y me conocía mi alma, un poco de aventurera, y me dijo, me entregó 3 hojitas sobre José María Villa, el que hizo el Puente de Occidente, y me dijo, léalo, que yo creo que ese personaje es para usted.
y yo creo que no alcancé a llegar a la casa porque eran 3 hojitas nomás, pues se las lee uno rapidísimo. Y yo dije, no puede ser, este señor tan maravilloso, porque a mí nadie me había contado nada de él también, y el famoso Puente de Occidente yo no lo conocía, y inmediatamente lo llamé y le dije, ¿sabe qué? Ese libro es mío. Y después me empezó el pánico ya, porque yo decía, y ahora yo cómo voy a contar la historia de un señor que hizo un puente y cómo se hace un puente, si para mí todavía es, no me cae en la cabeza cómo un ser humano puede hacer un puente, y mucho menos en esa época. Y empecé a investigar, y en esa investigación me ayudó mucho Patricia Nieto, gran periodista antioqueña, que también trabaja con la universidad, y ella en ese momento pues era chiquita, yo ya era grande, ella era chiquita, entonces fue asistente general en investigación y me mandaba documentos, y yo fui muchas veces al Puente Occidente, y escarbando en esa vida me encontré por primera vez con Manuel Uribe Ángel. Y entonces, claro, aparecía por todos lados y se convirtió en personaje de mi libro de José María Villa, que se llama El violinista de los puentes colgantes, porque ese señor además era músico. Ese fue tatarabuelo de Tita Maya. Ella es música, fue porque ya murió recientemente, la que tenía la escuela de música aquí, y pedagoga, fue su tatarabuelo. Y bueno, hay cosas muy bellas en esa historia. Y entonces, como Manuel Uribe era amigo del papá y fue como su representante cuando él estuvo en Estados Unidos estudiando y vio cómo se construía el puente de Brooklyn, y él tomó nota de todo para poderlo hacer aquí, porque su sueño era unir las dos Antioquias, que en ese momento se hablaba de la Antioquia Oriental, la Antioquia Occidental, y el sueño era unirlas y salir al mar por Urabá. Entonces él allá arriba en su casa, allá en Sopetrana, allá trepado en la montaña que ya estuve, pues desde niño decía, yo las voy a unir, y cumplió su sueño. Entonces, en ese libro aparece por mi primera mención a Manuel Uribe, que es que se encuentran, porque ¿qué hace uno con estas novelas históricas? Lo que hace uno es como darle vida a los personajes, ponerles cuerdita, utilizar todo lo que los historiadores han escrito. En este caso, Uribe Ángel, pues es que la tarea era fácil porque él escribió todo. De hecho, ahí la huella de su vida está en sus escritos, que son muy vivos, muy hermosos. Él nos retrata toda una época. Entonces, digamos que uno lo que hace es, hola, mire, este era amigo de este, y tuvieron que encontrarse, obvio que tuvieron que encontrarse. Y los debates de la época era cómo hacer los caminos. Entonces, Uribe Ángel hablaba de hacerlos, dándole la vuelta, si era, el debate era si se hacían en línea recta para subir la montaña o si no le daba toda la vuelta a la montaña. Entonces, ahí en ese libro pongo una escena en que ellos se encuentran en una posada camino a Bogotá y hablan del tema. Después escribí, bueno, sobre Villa, lo más difícil fue reconstruir cómo se hizo el puente, ¿no? Que es una belleza. Es como una hamaca tejida de madera y acero, porque él reemplazó todo lo que vio en Brooklyn con acero. Todo era de acero, pero no lo podía traer en esa época aquí. Entonces lo reemplazó con madera. ¿Cómo lograron tejer esa hamaca sobre el río? Y fue muy doloroso ver que no hay ninguna tesis que haya dejado la memoria de cómo se hizo. Entonces encontré aquí en la Escuela de Minas una tesis sobre cómo se hizo el puente de Brooklyn, y hablando con ingenieros y todo, más o menos ahí rapidito conté cómo fue ese pedazo tan difícil. Y después de este libro, entonces escribí uno sobre Javier Cisneros. Y bueno, cubano, ustedes saben también que lo ven aquí en todas partes, la Plaza Cisneros, el pueblos que se llaman Cisneros por todo el país, hay pueblos cisneros aquí, en el Valle también, en el Camino a Buenaventura, hay estaciones de tren en toda Colombia que se llaman Cisneros, porque él empezó a hacer los retacitos de muchos y no terminó ninguno, ¿no? Y bueno, hizo el muelle de Barranquilla y fue empresario de buques y todo. Y también en ese libro aparece Manuel Uribe Ángel. Una referencia muy chiquitica. Simplemente pongo que Cisneros, cuando llegó a Puerto Berrío, que nació como sitio para arrancar el trabajo del ferrocarril, Puerto Berrío, por Pedro Justo Berrío, que fue el que le dio el impulso. Entonces, yo pongo que
que Cisneros se leyó todo lo que hasta ese momento había escrito Manuel Uribe Ángel, porque él fue un viajero, un escritor, todo lo anotaba, todo lo compartía. Y solo hago esa pequeña referencia. Pero ayer, antier, me encontré este libro, me lo regalaron, el profe César Augusto Lenis y Roberto Luis Jaramillo, que tienen este libro tan lindo que se llama Manuel Uribe Ángel, Viajero y Observador. Él también es de la universidad, historiador, entonces lo pueden encontrar. Y ahí aparece un escrito precioso que habla de ese encuentro fortuito entre Cisneros y José María Villa, que José María Manuel Uribe Ángel. Él iba a viajar, no pudo coger el barco ahí, algún problema, entonces Cisneros lo invitó a su campamento, los atendió muy bien, y él, como siempre, porque su obsesión, y eso yo creo que es de lo que más me enamoró de él, ese espíritu de observar, ¿no? De analizar, de preguntarse todo, de dudar. Y ese, sí, como esa pasión por eso, no mirar toda la ligera, que es un poco en lo que estamos ahora, que todo es a la carrera, lo primero que encuentro, no, él invitaba siempre a reflexionar y a investigar. Entonces, si yo hubiera tenido este librito maravilloso, pues hubiera escrito mucho más en mi libro de Cisneros referente a Manuel Uribe Ángel. Y el último libro que me llegó fue este, Manuel Uribe Ángel, el médico y geógrafo que amó a su país. Ya tenía pues varios elementos para poder trabajar, porque claro, me había tocado investigar cómo era Medellín en la época, cómo eran las costumbres, entonces cómo había esas cosas para escupir, todo eso era lo normal, que tomaban whisky para no tener paludismo, para que no los afectara el paludismo, todos esos detallitos que uno va recogiendo y que realmente le dan vida a los relatos. Era un libro para niños y jóvenes, entonces obvio que tenía que contar muchas anécdotas, mucho detalle. Me acuerdo tanto que un historiador que me ayudó, un día se puso bravo conmigo, porque estábamos hablando de José María, el de los puentes, de Villa. Y yo le preguntaba cosas y fumaba y no sé qué, todo. Entonces me acuerdo que se puso bravo y me dijo, ay, maldita sea, usted quiere saber todo. ¿Qué quiere? ¿Que le cuente de qué color eran los calzoncillos? Le dije, pues ojalá, si sabe, me sirve. Todo sirve para ponerle color a la historia. A los niños les fascina ver un relato que ellos puedan ver como en una película, ¿no? Y ese es el encanto de los escritos de Manuel Uribe Ángel. Uno lo va leyendo y va viendo el lugar, lo va sintiendo, va abriéndolo. En esa investigación para Manuel Uribe, obvio que lo fundamental fueron sus escritos. Entonces fue sentarme a leer sus escritos, retomar todo lo que sabía de la época de Medellín, de Antioquia, de la región, y darles vida. Pero un momento súper especial, y así que me acordaré toda la vida, fue que vine a la casa donde estaba el museo, cuando iba a pasar, el Museo de Antioquia iba a trasladarse a la nueva, o estaba, mejor dicho, en un sitio muy pequeñito, ahí al lado de una iglesia aquí en el centro, la iglesia de Santa Bárbara, ahí, entonces al lado estaba. Entonces yo llegué a buscar algo de Manuel Uribe y me dijeron, sí, tenemos una cajita, tenemos unas cositas, y finalmente me lo dejaron ver. Y yo creo que es de los momentos más bellos que tuve en ese proceso de hacer este libro. Era, no sé, como tan emocionante, porque cuando uno se mete a estudiar un personaje, entonces uno lo siente como si fuera el abuelito de uno. No, qué emoción, es como si le muestran a uno la jeringa, una pluma y el escritorio portátil. Pues eso me pareció mágico, ¿no? Como un baulito que se abre, y entonces ahí están los cajoncitos y todo, y él siempre lo subía a la mula y se lo llevaba para todos lados porque él no paraba de escribir. ¿A qué hora hacía tanta cosa? No tenía. Pero qué maravilla y qué envidia, ¿no? Ahora el tiempo no nos alcanza para nada, le alcanzaba para todo. Entonces, esos elementos hacen parte de mi libro. Ahí está. El escritorio, claro, cómo no, tan bonito. Y todo, las plumas de ganso, la tinta. Entonces fue un momento súper especial. Yo creo que yo lloré ese día ahí mirando eso, no sé, fue mágico. Y ya después es, ¿cómo lo cuento? Ya teniendo mucho material, muchas historias, muchas lecturas, ¿cómo le doy forma al relato? Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído. ¿Alguien lo ha leído? Que ya se encuentra en PDF, ¿no?
Sí, ya el libro físico es muy difícil encontrarlo, pero por PDF hoy supe para la profe que se encuentra. Ya había escrito 2, entonces no podía hacer como la misma fórmula para contarlo. A mí como era para niños, además, la infancia de Manuel Uribe Ángel me parece preciosa. Y ahí empieza su vida de observador, ¿no? Esos niños inquietos que salen ahí al bosque por el camino ahí en Envigado y recoge la piedrita, recoge todo, todo lo guarda, se mete cucarachas en el bolsillo. Es una maravilla, ¿no? Eso, cómo empieza ahí su vida de hombre curioso, de científico, y es lo que tienen muchos que tienen la oportunidad de estar al lado de la naturaleza, entonces son más observadores que los que estamos en la ciudad y no vemos sino edificios y salimos a la calle, lo único que vemos son pitos. En el campo hay más espacio para esa curiosidad y en esa época, pues digamos, pues de pronto mucho más. Entonces empecé ahí, el libro lo que hice fue dividirlo, cada capítulo es como una escena, como puntos muy especiales de su vida que lo marcaron. Y empezando, les hice como una introducción que se llama cuadro número 1, cuadro número 2, cuadro número 3. Les voy a leer el comienzo para que vean cómo es el estilo. Entonces, además ahí, ¿no? Entonces ponerlo a caminar, a hablar con personas, a encontrarse con otros, a tener discusiones. Entonces fue muy rico, por ejemplo, los diálogos todos son frases o cosas que yo había leído en sus escritos y los metía como si él se hubiera encontrado con alguien y le dijera esas frases. Ahora me estoy viendo el tiempo, me estoy viendo. Cuadro número 1. Envigado, 1832. La población crecía escondida entre bosques de cipreses, cedros y guayacanes, de troncos tan erguidos y fuertes que los buscaban con empeño para hacer las vigas de las casas. De ahí el nombre de Envigado. En la Magnolia, inmensa casona recostada en el camino que la unía con Medellín, vivían José María Uribe, su esposa María Josefa Ángel y sus hijos, entre ellos Manuel, de 10 años. Por entonces, Antioquia era una de las 15 provincias de la Nueva Granada. Una mañana, y ahí empieza el relato. Levántese, hijo, venga a tomar su desayuno y vaya a la casa de don Nicolás a traer una receta para su hermano. Manuel se restregó los ojos y salió de su sueño que lo tenía en medio de un bosque persiguiendo unas extrañas mariposas verdes y anaranjadas, tan grandes como hojas de plátano. Sí, padre. Hijo, Agapito sigue enfermo. Tiene que ir donde don Nicolás, repitió el padre con voz dulce. Dese prisa, su madre ya tiene listo el chocolate. Con ese viejo regañón, pensó en voz baja Manuel. Se enrolló en las cobijas, dio vueltas para un lado y para el otro, antes de saltar trabajosamente de la cama. No había escapatoria. Lo va a regañar ese médico grullón, se burlaron sus hermanos mientras tomaba el chocolate en la larga mesa en la que muchas veces se sentaron los 11 hijos acompañados de los padres. Conocían solo de oídas al médico que vivía más allá del río Medellín, en un punto llamado Guayabal, como a media legua. Le entrega esto al doctor, dijo el padre, y le pasó un papel doblado que Manuel miró con curiosidad. Man escritas las dolencias de Agapito. Corra deprisa, no se entretenga por el camino, recomendó la madre con el beso de despedida. Ella conocía las mañas de su hijo, que se embolataba fácilmente con el canto de un pájaro o con el correr de los riachuelos que a montones regaban el valle de Aburrá o con la maravilla de una flor. Ese muchacho, con esa manía de curiosidad tan fijamente todo, va a ser botánico o filósofo, comentó ella muchas veces al padre, admirada por los apuntes de Manuel. Hacía poco, al reprenderlo cuando demoró más de la cuenta haciendo un mandado, le salió con estas. Me trepé en lo alto de un mangal y me entretuve mirando el verde de los prados repletos de reflejos de oro. Esa tarde, como siempre, había regresado todo entierrado con los bolsillos llenos de piedras y de insectos. Y así siguió toda la vida con los bolsillos llenos de piedras, de insectos que recogía por el camino y de papeles para dar recetas, para formular recetas
no solamente para los enfermos, sino para el país. Manuel vivía pensando en las guerras en Colombia. Él le tocó, pues nació en el 22 y se murió a comienzos de siglo, todas las guerras, todas las 8 guerras que tuvimos desde la Constitución del 21 hasta el 1903, cuando terminó la Guerra de los 1000 días. Algunas de pronto lo cogieron fuera porque era un viajero incansable en uno de sus recorridos. Pero siempre se cuestionó el por qué los seres humanos resolvíamos nuestros problemas a punta de balas. Y decía, ahorita más tarde le leo un pedacito, y él decía, las ideas no se pueden, mucho uno no puede pelear con balas, sino con ideas más potentes que acaben con los argumentos del otro. Y es lo que no hemos podido hacer en tantos años de vida republicana. Bueno, ¿por qué me enamoré tanto de Manuel Uribe? Yo ahora lo pensaba y decía, no sé, a mí me encanta viajar. Tengo 21 libros escritos y todos mis libros tienen que ver con viajes. No puedo escribir si no viajo, si no veo las cosas. Ahora me dicen, vaya que en internet está todo, yo no puedo escribir. No necesito estar allá metida en la mitad del sitio del cual quiero escribir un relato. Entonces, me encanta ese espíritu aventurero, pero no solamente es la aventura por la aventura, es la aventura por el conocimiento, ¿no? Para él viajar era la mejor escuela, donde más se aprendía, y el contacto con la naturaleza para él era lo más importante. Entonces, eso me encarretó, me hizo poner mucho interés en su vida. Me encanta su alma generosa, que como todos los sabios, los hombres sabios siempre son generosos, he visto, ¿no? Y son grandes porque son capaces de compartir su conocimiento, no lo esconden, lo regalan. Y él estuvo muy cerca de los jóvenes, la formación de los jóvenes le parecía vital. Y al final de sus días, él dice, si yo pudiera alargar mi vida, le dedicaría menos tiempo a los hombres y más tiempo a los niños. Porque él se dedicó en su museo a recorrer el museo, con todas esas piedritas y todo lo que recogió durante tantos años, se formó el Museo Océano. Bueno, un segundo porque aquí tengo otra cosa. Él empezó a escribir muy pronto. Y además, no solamente escribía él, sino que invitaba a escribir. En esa época, pues, dígame, si ahora no sabemos qué ocurre en algunas zonas de Colombia, tenemos zonas por allá perdidas que no nos enteramos de qué pasa o no queremos internarnos, porque eso también es verdad. En esa época, Colombia, pues no nos conocíamos. Hasta ahora estaban empezando a soñar con hacer las carreteras, el ferrocarril, con ver cómo nos uníamos. Y esa era una de sus grandes angustias. Entonces, él, cuando empezó a escribir, también le decía a todo el mundo, él repetía, todo el que sepa escribir, no importa si lo hace bien o mal, tiene la obligación, si tiene la opción de viajar, de escribir en papelitos todo lo que ve, lo que observa, lo nuevo, lo distinto, y así cuando juntemos todos esos papelitos, vamos a saber en verdad cómo es Colombia. Y aquí, en uno de los, bueno, en el primer capítulo, en el primer cuadro, entonces relato todo cuando él se vuelve amanuense del viejo médico, cómo empieza a aprender de las enfermedades frías, las calientes, los malos fríos, los malos calientes, los males calientes. Bueno, me tocó también apelar a libros de historia de la medicina. Claro, pues yo no sé de medicina, entonces tenía que leer mucho sobre eso, por desgracia, y ahora lo noté al preparar esta charla. No sé por qué, tal vez fue porque eran libros para niños, no pusimos la bibliografía. Y eso me parece una falla grande. Solo me acuerdo que leí para los 3 libros un libro de una escritora, de una historiadora antioqueña, que hablaba de la vida cotidiana en el siglo XIX en Medellín. No sé por qué, pero creo que se llamaba Diana. Y una historia, historia de la medicina, que también leí, y yo no sé por qué, ahorita pensándolo, me acuerdo de un apellido Serpa, pero Diana me dice que de pronto no. Entonces ella es la que sabe de historia de medicina, pero yo tengo la idea que leí algún escrito sobre un Serpa que tenía que ver con la historia de la medicina. Y esto de tener uno las gafas aquí, les voy a leer esto del
de los viajes. Cómo entonces él escribió un relato sobre un viaje de Bogotá, de Medellín a Bogotá. Lo que yo cojo son frases textuales de lo que él escribe y lo que hago es como recrearlo y ponerlo en un escenario. Es el cuadro número 4. Diciembre 1826. Había desorden y bullicio frente a la casa de don Manuel. Arrieros, corotos, bultos, aperos. El país también estaba alborotado. Se preparaba una nueva convención en Río Negro, una de las cuna de las ideas liberales. En distintos rincones de Colombia, los diputados Rafael Núñez, Ponción Soto, Aquileo Parra, José Hilario López y muchos más alistaban sus bártulos para el largo viaje en mulas y vapores. Manuel Uribe Ángel fue invitado, dijo no. Su plan era viajar a Bogotá. Escogió el camino de Sonsón a sabiendas de que era más largo que salir por nadie. Así evitaba demoras al esperar al buque a orillas de un río plagado de mosquitos y de insoportable calor. Ahí empieza. Magdalena de Uribe y Enriqueta Zapata, la criada, pasaban revista a todo lo empacado. El pequeño escritorio portátil, tintas y papeles, plumas, lacre para sellar los sobres, 2 lupas, juego de bisturíes, frascos, herramientas, un regatón, amoníaco para mordeduras de culebras, ungüentos y preparados para la picazón. Son montañas y montañas una tras otra, tantas que forman un intricado laberinto. Hasta la brújula pierde su norte a veces, les advirtió Manuel a su mujer y a la empleada. Magdalena no se acobardó ni ante la idea de jornadas enteras subiendo y bajando por desfiladeros, ni ante la amenaza de fiebres y mordeduras de serpientes, ni ante la posibilidad de tropezar con tigres, uno que otro oso y montones de micos. Mujer, no olvide el reloj bien arreglado. Será precioso cuando estemos en la selva virgen. Por su experiencia de 2 viajes iguales, el doctor Uribe sabía que la espesura interceptaba toda comunicación con el sol, impidiendo medir la hora por las sombras de los cuerpos. Luego se dirigió a Enriqueta. Hija, con esta familiaridad llamaban las sirvientas. No olvide el hilo, los botones, la aguja, cuerdas, navaja, machete de monte, suficiente ropa de lana para el frío de las cumbres, liviana para el clima cálido, funda de hule para los sombreros, los mosquiteros. La víspera, él mismo revisó la comida minuciosamente calculada y distribuida, de modo que no hiciera falta en caso de detención forzada por la crecida de algún río, la enfermedad o el agotamiento de uno de los viajeros. Comprobó que el coñac y la panela fueran suficientes, pues resultaban indispensables para no enfriarse al salir de tierra caliente a la fría. Antes de tomar el camino de Oriente en dirección a Río Negro, Manuel reunió a sus acompañantes, Magdalena, don Ricardo Will, su mujer y la pequeña hija de estos arrieros y peones, y les dijo: los viajes no son otra cosa que un catecismo, un libro de escuela, una obra académica en forma de preguntas y respuestas. Eso me parece precioso. Él era, además, por el libro que me dio el profe Celis, me enteré que él en Quito, en un viaje que hizo muy pronto, recién graduado, estuvo en Quito, ejerció la medicina. Eso no está en mi libro porque no, pues lo pongo que estuvo en viajes, pero no en detalle. Y ahí se encontró con el profesor de Simón Bolívar, con Simón Rodríguez, que era el consejo que le decía a Bolívar: no es que usted no se puede quedar con ninguna pregunta atorada, uno tiene que preguntar y si no entendió, volver a preguntar. Y eso es importantísimo porque yo creo que esa es la manera de saber, de comprender, de tener criterio, no quedarnos callados, sino preguntar. Entonces, ese amor por los viajes como escuela me parece absolutamente precioso. Y muy pronto entendieron que en verdad Manuel se lo tomaba así. Iba armado de una curiosidad inmensa, unas ganas de sentirlo todo, olerlo todo, aprenderlo todo. Se dejaba llevar sin ninguna resistencia por la felicidad que le producía contemplar el paisaje. Habían avanzado muy poco y las mujeres hablaban del delicioso olor de las azucenas que perfumaban el aire. Lo importante de esta planta, interrumpió Uribe, no es solo el aroma de sus blanquísimas flores, sino las virtudes milagrosas de su corteza.
y no paró de hablar hasta no agotar el inventario de atributos que incluía la de ser curativa para la hidropesia. Entonces, que además que lo relacionaba todo con todo, ¿no? Él no paraba de preguntarse, de cuestionar, de buscar respuestas, de ir más allá. Entonces, no sé, ojalá todas tuviéramos ese espíritu investigador y curioso de Manuel Uribe Ángel. A los médicos, cuando se hizo la Academia de Medicina, se formó la Academia de Medicina, él también les aconsejaba que escribieran. A mí eso me encanta. Yo ahora trabajo mucho en talleres de escritura y lo que invito a la gente es a que escriban sus propios dolores vividos durante el conflicto, porque tenemos muchos dolores guardados. Y tal vez cuando los escribamos, los saquemos, pues podemos sanar. Y por otro lado, vamos a tener también ese relato que lo hizo un poco la Comisión de la Verdad, que lo hizo no un poco, sino hicieron un trabajo monumental sobre eso. Vamos a saber de verdad qué fue lo que pasó en esta última etapa en que hemos estado en modo guerra. Aquí les voy a leer ese pedacito sobre esa invitación que hizo a los médicos, ustedes futuros médicos. 58. Es el cuadro número 7, 1886. De nuevo la guerra le dio una voltereta al país. Manuel Uribe regresó con su libro Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia, de 783 páginas. Pero Antioquia ya no era un estado soberano, sino un departamento de la nueva República de Colombia. Los dibujos de las piedras y cerámica volvieron convertidos en hermosas litografías hechas en Berlín. Lo imprimió en París. No logró hacerlo en Madrid como era su deseo, pues el cólera tenía a la ciudad en rigurosa cuarentena. Manuel Uribe estaba en la ruina, había invertido todos sus ahorros en publicar su libro. Encontró a Marceliano Vélez, su amigo, pariente y paisano, convertido en gobernador. Las mudanzas políticas lo habían colocado ahora a los dos del lado de la regeneración de Núñez. Vélez financió la edición de un compendio de lo publicado en París. Se repartió en todas las escuelas y los mejores estudiantes lo recibían como premio a sus esfuerzos. Por esos días recibió una nota del gobernador. La misma llegó a Manuel de la Roche, José Ignacio Quevedo, Ramón Arango, Andrés Posada Arango, Tomás Quevedo. Invitaba al cuerpo médico a organizar una sociedad científica. Ofrecía cooperar, un salón de la asamblea estaría a su total disposición y un periódico para consignar sus trabajos, estudios y averiguaciones se imprimiría sin costo alguno. La cita fue el 7 de julio de 1887, a la 1 de la tarde. Llegaron puntuales con sus sombreros de felpa, corbatas de seda, camisas blancas, chalecos elegantes, relojes colgados de la leontina y pantalones de paño. Los mayores, como Uribe Ángel, apoyados en finos bastones. Se fueron acomodando los convidados de don Marceliano y los convidados de estos, Francisco Uribe, Alejandro Restrepo, Ricardo Escobar, Rafael Campuzano, Antonio Mendoza, Florencio Mejía, 26 en total, casi todos los médicos domiciliados en la ciudad. Uribe leyó en voz alta la misiva del gobernador. Estuvieron de acuerdo, era urgente unirse para la divulgación de las ciencias naturales, la medicina y la cirugía. Luego de una discusión en la que intervino el diccionario, pues para algunos academia resultaba un término un poco pomposo y proponían a cambio que fuera una sociedad, nació la Academia de Medicina de Medellín. El doctor Uribe fue nombrado presidente. Se crearon de inmediato grupos para escudriñar en higiene, medicina, cirugía, obstetricia, medicina legal, terapéutica y farmacia, anatomía y fisiología, ciencias naturales y remedios secretos, y se delegó a una comisión unipersonal el trabajo del boletín que llevaría el nombre de Análisis de la Academia de Medicina de Medellín. Bueno, me salto un poquito, entonces Manuel Uribe, esta es una comunicación que recibieron en ese momento todos los médicos de Antioquia. Un poco de buen sentido y amor al bien público hizo, ¿qué?
Un poco de buen sentido y amor al bien público basta y sobra para ayudar. El que observe una enfermedad que le parezca rara, envíe comunicación, acompañe la información con piezas anatómicas, gusanos, cálculos, remita y haga lo mismo con insectos útiles o dañinos, serpientes, plantas medicinales venenosas o alimenticias aplicables a medicina o industria. Y se recomendaban modos de manejar las muestras, animales o partes putrecibles en frascos con alcohol o aguardiente fino, a falta de estos con petróleo, plantas en papel secante o caloso puestas en prensa, frutos grandes en miel espesa o aguardiente. Eso, no sé, esa invitación a que todos teníamos que colaborar para poder construir algo grande, la tuvo siempre, ¿no? Él decía, este país lo tenemos que construir entre todos. Bueno, esos libros, su primer libro fue sobre minerales y decía que en Remedios el oro se asoleaba en cueros. Esa frase me acuerdo que la leí y me encantó. Y después fui a Remedios y como que sentía eso. Su faceta política también es muy interesante. De pequeño, cuando estudiaba en Bogotá, él admiraba y leía las cartillas republicanas que se publicaron en la época de Santander. Él fue santanderista, seguidor de Santander, como toda su familia, que lo descubre aquí, en ese libro. Y él también, desde ese momento, y no sé, pues, después cuando conoció a Simón Rodríguez, esa pasión por la educación. Él siempre decía que un Estado que no invertía en educación no podía después castigar, no tenía el derecho de castigar. Y para él, en la educación y el progreso iban de la mano. Y claro, y en medio de todas esas guerras, cuando se convertían en cuarteles las escuelas y las universidades después, pues para él fueron momentos muy, muy dolorosos. Les voy a leer un pedacito. En la guerra del 76, que fue la guerra de las escuelas, se llamó, porque fue cuando se levantaron los conservadores sobre el programa liberal de educación laica y gratuita para todo el mundo. Entonces, espérense que aquí, 45. Ay, espérense un segundo que ahora no lo vi. 44. Entonces aquí narro el momento en que ya las tropas de Trujillo, los combates más fuertes se dieron en el norte del Cauca. Aquí está el profe de historia que me puede regañar. Ahora estoy estudiando, Manuel Uribe vuelve a ser protagonista de un libro que estoy escribiendo. Me encanta la historia y yo creo que la historia tenemos que llevársela a los niños. Y escribí hace poco este libro que se llama La historia, los viajes y la abuela, que es una abuela que viaja por todo el país con sus nietos buscando las huellas del pasado. Este libro va desde el momento en que entran los primeros seres humanos a Colombia, los cazadores recolectores, y se vuelven cazamastodontes y todas las historias, hasta el momento en que se van los españoles. Aquí, por ejemplo, fui a Santa María la Antigua del Darién, ayer en un día Chocó, visité muchos sitios porque yo necesito viajar o si no, no puedo escribir. Y ahora estoy en la difícil tarea de contarle a los niños el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Es muy complicado. Es muy difícil y bueno, son los dos mismos nietos que ya están un poquito más grandes y ellos por relatos y fichas que les entrega la abuela al comienzo, escogen personajes que les llaman la atención y ellos están en la obligación de investigarlos. Entonces Lorenzo, así se llama mi nieto también, él no ha participado en el libro porque está lejos, pues yo le cuento. Entonces Lorenzo, que también es curioso y le gusta investigar y todo, pues se va a apasionar por Manuel Uribe, y Manuel Uribe aparece en varios momentos en mi libro, y uno muy especial es aquí, en la guerra del 76, porque él le toca asumir un papel político del cual no estaba muy contento, pero él fue conciliador, era una persona conciliadora, fue liberal hasta cierto punto y después se fue con Rafael Núñez, como pasó con muchos liberales. El profe aquí me regaña, si tiene que regañarme podemos corregir. Entonces, les voy a leer cuando ya
Bueno, cuando los choques, entonces entra Trujillo, queda acéfalo del gobierno de Antioquia, que era conservador, estaba en contravía de todo un país que era liberal. Ellos estaban en contravía, habían marchado muchos años en contravía. Entonces, cuando los choques se dieron en los cerros orientales de Medellín, los médicos permanecieron atentos a las noticias del campo de combate y se prepararon para recibir a los heridos. Para ellos, las revueltas tenían otra cara. Sabían que epidemias y batallas marchaban juntas. Los males eran transportados por las tropas. La guerra también los había hecho diestros en el arte de amputar. Y ojalá llegue el día en que nos matemos menos y trabajemos más, comentó Uribe a Andrés Posada Arango. Ojalá, respondió este, en tono apesadumbrado. Posada Arango conocía de cerca el dolor producido por las armas. Bueno, me salto un pedacito. En camas ambulantes hechas con ramas de árboles empezaron a llegar los heridos. Los apenas aporreados fueron bajados en Guando. Entre los primeros apareció el valeroso José Álvarez. El doctor Uribe, 15 días después, fue el encargado de amputarle una pierna. Le inyectó cocaína justo en el sitio donde iba a hacer el corte. En medio de ese ambiente de odio se publicó en la prensa una diatriba contra Uribe. Lo llamaron villano. Don Manuelito, ya sé quién escribió contra usted, corrió a contarle un vecino. Uribe le dio una palmada en el hombro y lo calmó. Por ningún motivo, bajo ningún pretexto, quiero saber el nombre de mi gratuito detractor. Y zanjó así el asunto. Y más adelantico. Ay, me perdí, hice algo mal. Me pasa a veces, muchas veces. Que cuento que se reunían en la botica, porque las tertulias se hacen en las boticas. Entonces ahí se comentaba, mire, aquí era más atrás. El tema fue la guerra. El general Marceliano Vélez había asumido la jefatura del ejército y estaba luchando en el sur contra las tropas del vecino y liberal estado del Cauca. El telégrafo llevaba y traía las noticias de los combates. Fue la primera guerra donde se usó el telégrafo para informar. Los visitantes lo pusieron al tanto hasta de la copla de moda que los trovadores populares cantaban acompañados con tiples. Luego hablaron de la botica de los Isaces, la sinagoga goda, donde a diario se reunían en medio de elixires y purgantes Wenceslao Barrientos, Guillermo Restrepo, José Uribe. Allí, decían, se había fraguado esta revolución, porque ahí empezó en Antioquia que decían no vamos a permitir esa educación que acaba con la religión, ¿no? Que nos va a descatolizar. Todos presagiaban que a los conservadores les iba a salir mal las cosas, que terminarían perdiendo el poder en una Antioquia empeñada en marchar en contravía en un país liberal. El ejército del caucano Trujillo avanzaba de manera inconcebible. Manuel escuchaba a sus amigos con los ojos bien abiertos, como lo hacía cuando algo le causaba impresión, mientras prendía y apagaba un cigarro tras otro. La guerra, las devastaciones, los atropellos y la fuerza bruta son miserables recursos, dijo de repente, interrumpiendo su silencio. El hombre debería estar constantemente avergonzado de hacer uso de ellos. Esa misma frase la dijo el padre Pacho de Rú cuando presentó el informe de la verdad. Debíamos estar avergonzados de todo lo que ha pasado. Se paró, caminó como contando los pasos por el amplio salón entablado, prendió otro cigarrillo. Fidel, alarmado, los contó mentalmente, más de 10 en menos de una hora. Era un gran fumador. No dijo nada. Él, más que nadie, sabía que Manuel necesitaba silencio cuando estaba pensativo. Al fin habló, pausado, como si hubiera escrito, reescrito y ensayado lo que iba a decir. Las ideas, como impalpables que son, no deben ser extirpadas ni con balas, ni con bayonetas, ni con espadas. Deben serlo con ideas más sanas. Se frotó las manos y como para cerrar el tema sentenció. Es preciso transitar por la calle de la amargura y pasar por el purgatorio, como lo hemos hecho nosotros, para gozar más tarde de la bienaventuranza. Entonces son frases dichas hace casi 200 años y que siguen siendo vigentes en la realidad de Colombia. Bueno, escribí también mucho sobre su ejercicio como maestro, las prácticas que hacían
allá en el cementerio de San Lorenzo que estuve. En esa época pues era un poquito como abandonado el lugar, yo no sé, no he vuelto a ir, estaba muy abandonado, nos decían que era peligroso ir, que había mucho drogadicto, y allá estuve y con algunas fotos que vi, bueno, vi muchas fotos de Melitón Rodríguez. Yo no sé si hay en esos álbumes de él está el libro, la foto donde muestra a los estudiantes en uno de esos corredores del cementerio con un cuerpo trabajando y estudiando anatomía. Y, y cómo lo seguían todos los alumnos, los niños, haciéndole preguntas a don Manuelito, porque así lo llamaban cariñosamente todos. Fue una persona muy querida en Medellín y en toda Antioquia, el pensador del siglo XIX. Cuando ya a finales del siglo, cuando ya estaba muy mayor, estaba casi ciego, le rindieron un homenaje en la ciudad. Entonces, uno de los últimos capítulos que trabajo, que es cómo fue ese homenaje. Mira, aquí está la foto. Clase de anatomía, sí, Melitón Rodríguez. Entonces, la mesa, los estudiantes y el corredor de San Lorenzo, allá. Cuadro número 8. Se acercaba el fin del siglo. El teléfono, llegado a comienzos de los años 90, seguía causando novelería. Los manuales de urbanidad incluyeron un capítulo para enseñar cómo hacer uso del moderno aparato. La luz eléctrica también alumbró a Medellín en ese fin de la centuria y acabó con espantos como el sombrerón, un hombre con ruana que recorría las calles los viernes en la noche montado en una mula negra. Las tertulias salieron de las boticas y pasaron a las cantinas y a los cafés. Desde muy temprano, el 4 de septiembre de 1899, Medellín se preparó para la fiesta. Aquí está el torcido, gritaba un hombre que ayudaba a colocar el templete frente a la Candelaria. Con festones y banderas, otro completaba la ornamentación de la plaza de Berlín. Vamos al agasajo del doctor Manuelito, cumple 77 años, se comentaba de boca en boca en la calle. Pronto, en la plaza se formó una gran aglomeración. Los hombres, unos atildados y elegantes con sombrero de copa, chaleco y levita, los más con los pies desnudos o con boticones y calzones de lienzo. Las mujeres envueltas en muselina o seda esponjada con meriñaques y encaramadas en zapatillas de alto tacón. Las pobres con sus vestidos de flores y babuchas de cordobán, unas y otras con coquetos sombreros. Don Ricardo Restrepo tomó la palabra. Ha sido un sacerdote de la ciencia como sacerdote de las ideas. Pregonó con voz fuerte a los 4 vientos al referirse al homenajeado. Cuando terminó su discurso, la niña María Henao, con su vestido esponjado y su cabeza llena de rizos, se empinó para colgar una medalla de oro en el cuello del anciano blanco. Con sus ojos que ya no veían, Manuel Uribe lloró. Se agachó, le dio un beso y con voz entrecortada recitó: carísima niña mía, una medalla me brindas, a fe que no se ofrecía a Júpiter la ambrosía por unas manos más lindas. Siguió una retreta con fandanguillos, bundes y boleros dedicados al más ilustre de los antioqueños. Cuando la multitud se dispersó, Manuel regresó a su casa apoyado en un bastón que le regaló ese día la Sociedad de Jurisprudencia. El oro lo donó a la Sociedad San Vicente de Paul. Te jodiste, Luna, de hoy en adelante te vas a tener que ir a alumbrar a los pueblos. Oyó que alguien gritaba. Era el loco Marañas. Entonces, eso para ambientar todo como el momento, pues había que buscar todos esos personajes también típicos de la época, y el loco Marañas aparece en muchos relatos de la Medellín de esa época. Y al final estuvo muy atormentado por la Guerra de los 1000 días y sufrió mucho con la pérdida de Panamá. Él había estado allí como delegado del gobierno, ¿no? Eso yo no sabía tampoco, es otro detalle que hubiera enriquecido mi libro. Él estuvo como delegado cuando empezó la construcción del ferrocarril de Panamá. Entonces le dolió cuando se perdió ese retazo de territorio. Entonces le leo solo este pedacito.
Los rumores de una nueva contienda lo tenían apesadumbrado. No demoró en estallar en todo el país la más larga y sanguinaria revuelta. Una tarde lo visitó Carlos C. Restrepo, secretario de la universidad. Magdalena les atendió, como siempre, con chocolate y parva. Algo le causa pesar, no lo oculte, afirmó, pues con la ceguera había aprendido a conocer por el tono de la voz el estado del alma de quien le hablaba. Sí, la universidad fue tomada como cuartel. La historia se repite, no aprendemos, exclamó Uribe, y escuchó atento el informe de su amigo. Quedó inservible, contando los daños en la biblioteca, en los laboratorios, en la escuela de minas y en el edificio. Las pérdidas suman 30,000 pesos. Con ese dinero se hubiera podido arrendar un magnífico cuartel para 5 años o comprarse uno por ese valor. Dios sabe cuándo se podrá reponer. Ojalá, anotó el doctor, que si a alguno le viniera a la mente volver a poner la universidad de cuartel, entrara antes en esos cálculos. Y a este se fueron añadiendo uno y otro golpe. Esa guerra de los 1000 días que empezó en octubre del 1899 fue tan letal, fue fatal también para el museo y la biblioteca. Sus salas sirvieron para alojar soldados. La noticia peor vino después, la pérdida de Panamá. Se le encogió el alma. En 1890, Manuel, como comisionado del gobierno de Antioquia, había estado en la inauguración de los trabajos del canal. No soportó ver a su patria mutilada y envilecida. Esa desgracia lo anonadó, consumió el resto de sus fuerzas y acabó por quitarle la vida. Desde entonces se quedó profundamente triste y triste vivió hasta su muerte, escribió su amigo Luis E. Villegas. Entonces, él murió muy pronto, a comienzos de siglo, y poco después murió su mujer Magdalena, que era la que le ayudaba a organizar todo lo que él recogía por los caminos. En el libro pongo que ella murió de amor. Eso fue un rumor que corrió en la época y puede ser, eran tan unidos, se amaban tanto que ella a los pocos días, la empleada la encontró dormida en el sillón, amaneció sentada en su sillón y muerta. Bueno, eso era lo que les quería contar de Manuel Uribe Ángel, y ojalá de verdad todos termináramos enamorados de él, y ojalá los niños tuvieran la oportunidad de conocer este personaje que yo creo que es un referente que debemos todos tener, ¿no? A veces yo me pregunto por qué los niños saben más de Pablo Escobar que de Manuel Uribe Ángel, ¿no? Todos saben de Pablo Escobar, y tenemos libros, películas, videos, todo sobre el museo de Pablo Escobar traen a los turistas, y no sobre Manuel Uribe Ángel, un ser humano tan especial, tan grande, tan importante y tan generoso con el conocimiento. Él no se guardaba nada para él, todo lo regalaba. Y eso es propio de los grandes seres humanos. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguna curiosidad. Ustedes saben, este es un libro, digamos, no soy historiadora, es una investigación, digamos, que traté de hacer lo mejor posible. Son libros que se hacían a la carrera, teníamos un contrato que tenía un tiempo fijo, pero bueno, le metí corazoncito y traté de hacerlo lo mejor posible, y es un libro que quiero mucho. ¿Alguna pregunta? Decía que no tenía que preguntar todas. Uno siempre a veces que pregunta estupideces, y a veces las preguntas más tontas, las respuestas son las que más nos sorprenden y más nos iluminan. Entonces, cualquier cosa que se les ocurra, preguntar. Bueno, mientras se animan, yo sí quisiera invitar a la doctora Diana Díaz a que baje y nos cierre este espacio, que es muy conocida de Pilar. Además, estamos celebrando el natalicio durante todo el mes de septiembre, es decir, que tenemos más programaciones. De hecho, el 30 vamos a tener a Diana Díaz en una charla, vamos a tener un concierto de la banda sinfónica, un encuentro literario donde vamos a compartir algunas cartas de Manuel Uribe. Entonces, como para que se inviten a consultar la programación. Y bueno, les voy a ceder aquí el turno a la profesora Diana, que es una inspiradora de toda esta programación junto con el Semillero de Historia. Gracias, Jessy. Muchachos, tenerlos aquí, bueno, fue intencional, para que lo sepan. Y vamos a tener historia de la medicina por mucho rato más, porque van a tener un bloque, los del quinto semestre, historia de la medicina.
Como Pilar y como muchos que estamos aquí, somos unos enamorados de Manuel Uribe Ángel. Y quisiera que algunas cositas le quedaran, que por lo menos cuando dijeran voy para el bloque MUA, ah, claro, Manuel Uribe Ángel. ¿Y quién es Manuel Uribe Ángel? Y sepamos quién es Manuel Uribe Ángel. Yo creo que Lisa les pasó el libro de Pilar, que está en PDF, se lo mandamos a todos. Son unas historias maravillosas porque son cuenticos, cuentos cada una. Pilar, muchas gracias. Jessie dice que la conozco más y la verdad que apenas nos conocimos hoy. Habíamos conversado, yo tenía muchas ganas de traerla. Jessica es testiga que moví cielo, mar y tierra porque yo quería que Pilar estuviera aquí con nosotros. Mil gracias, Pilar, por todo eso que nos acabas de compartir tan bonito, todo. No sé, aquí tenemos unos historiadores súper reconocidos que tienen libros de Manuel Uribe Ángel. Tenemos, por ejemplo, aquí el libro de Manuel Uribe Ángel que hizo César Augusto Lenis, que lo tenemos aquí, historiador. Tenemos a Jorge con un libro que recién salió. Recuérdanos el título, Jorge. Ese libro, muchachos, está recién sacadito, digo yo, pero no tan recién. Es su trabajo de grado y también es sobre una biografía súper completa de Manuel Uribe Ángel. Por allí tenemos a nuestro maestro de siempre, al doctor Tiberio Álvarez. Por él me enamoré yo, o él y muchos otros más, me enamoré de la historia de la medicina, como espero que ustedes se enamoren, algunos, no todos, pero algunos se enamoren. Y me da mucha felicidad porque estudiantes con los que estuve en historia el semestre pasado en el flexible están acá y eso me muestra que nos estamos enamorando de la historia. No sé si tienen preguntas, muchachos, como dice Pilar, cualquier cosa que quieran preguntar es importante.